Hola con todos y bienvenidos a este espacio de noticias de Quinde Comunicación 360, en donde en el tema del día les traemos un breve resumen de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de febrero y la normativa sobre la devolución de fondos de campaña. Con el 99,42% de las actas escrutadas, el presidente Daniel Noboa y candidato del Movimiento Acción Democrática ADN lidera las elecciones con el 44,15% de los votos, seguido muy de cerca por la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González, quien obtuvo el 44%. Este estrecho margen nos lleva a una segunda vuelta electoral programada para el 13 de abril del 2025, donde ambos candidatos se disputarán la presidencia del Ecuador. Una de las principales preguntas que hemos recibido es ¿qué pasa con los candidatos que no alcanzaron el 4% de los votos en las elecciones? ¿Ya no podrán participar en los próximos comicios o deberán devolver parte del presupuesto entregado por el CNE para la campaña? Es importante destacar que según el Código de la Democracia de Ecuador, los candidatos que no alcancen el 4% de los votos válidos en 2 elecciones consecutivas deben devolver el 50% de los fondos que recibieron del Estado para financiar sus campañas. En esta primera vuelta, además de Noboa y González, el líder indígena Leonidas Issa obtuvo el 5,24% de los votos, mientras que otros candidatos no lograron superar el 1% de los sufragios. Verifiquemos si existen candidatos que tendrían 2 elecciones consecutivas con menos del 4% de votos, para lo cual debemos recordar cuáles fueron los candidatos a la presidencia del 2023 y su votación en la primera vuelta. Una vez que se convocó a elecciones anticipadas tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo del 2023, un evento conocido como la Muerte Cruzada. En el 2023 tuvimos la participación de 8 candidatos para la presidencia del Ecuador. Entre estos estuvo Yacu Pérez, quien obtuvo el 3,97% de los votos, es decir, no llegó al 4%. Si volvía a participar podría tener esa sanción que habíamos comentado. El siguiente participante fue Daniel Noboa, quien obtuvo el 23,47%. Luisa González 33,61%, Jan Topic 14,67%, Otto Sonnenholzner el 7,06%, Bolívar Armijos 0,36%, Fernando Villavicencio tuvo el 16,37% y Javier Herbas 0,49%. Ahora veamos cómo avanzan los resultados de las elecciones de 2025. Para este caso tenemos 41.305 actas ya escrutadas que corresponden al 99,42% y son actas válidas. Actas con novedad son 107 y corresponden al 0,26% y las actas pendientes son 132 que corresponden al 0,32%. En este caso los electores son 13.662.564, de los cuales los sufragantes fueron 11.232.717 y el ausentismo fue de 2.429.847. Ahora repasemos uno a uno cuáles son los votos que obtuvieron cada uno de los candidatos y el porcentaje. En este caso tenemos a Jimmy Jairala del Movimiento Centro Democrático con 40.422 votos que corresponde al 0,40%. Jorge Escala del Partido Unidad Popular tiene 40.364 votos que corresponden al 0,39%. Tenemos a Andrea González del Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, quien obtuvo 275.293 votos, es decir, un porcentaje del 2,69%. Víctor Arauz del Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia tuvo 25.182 votos, un porcentaje del 0,25%. A continuación, la candidata de la Revolución Ciudadana a reto, Luisa González, quien obtuvo 4.497.581 votos, un porcentaje de 44%. El candidato del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, tuvo 73.371 votos, un porcentaje de 0,72%. Del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, el candidato presidente Daniel Noboa tiene 4.513.517 votos y un porcentaje del 44,15%, quien le pone a la cabeza en estas elecciones. Y del partido Avanza, Luis Felipe Tillería tiene 33.139 votos, lo que corresponde a 0,32%.
Carlos Rabascal, del Partido Izquierda Democrática, obtuvo 22.193 votos, 0,22% de todos los votos. Juan Iván Cueva, del Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, obtuvo 17.491 votos, un porcentaje de 0,17%. Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano, obtuvo 53.825 votos, es decir, 0,53%. Leonidas Issa, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, obtuvo 535.288 votos, un porcentaje de 5,24%. Iván Saquicela, del Movimiento Democracia Sí, obtuvo 11.941 votos con un porcentaje del 0,12%. Es la votación más baja de toda esta elección. Francesco Tabacci, del Movimiento Creo Creando Oportunidades, obtuvo 26.692 votos, un porcentaje del 0,26%. Enrique Gómez, del Partido Sociedad Unida Más Acción Suma, obtuvo 18.618 votos, un porcentaje del 0,18%. Y para finalizar tenemos del Movimiento Construye a Henry Cucalón, quien obtuvo 37.190 votos, es decir, un porcentaje del 0,36%. Los dos únicos candidatos que estuvieron tanto en las elecciones del 2023 y 2025 son Luisa González y Daniel Noboa, quienes obtuvieron una votación superior al 4% en ambas elecciones, lo cual les permite que sigan en la contienda electoral sin que tengan que devolver ningún valor. Dado que para muchos de estos candidatos esta fue su primera participación en una elección presidencial, no están obligados a devolver los fondos de campaña en esta ocasión. La obligación de reintegrar el 50% de los recursos asignados se activa solo si el mismo candidato no alcanza el 4% de los votos válidos en 2 elecciones consecutivas para la misma dignidad. Por lo tanto, en la actualidad, ningún candidato presidencial está obligado a devolver los fondos de campaña, ya que no han participado en 2 elecciones consecutivas sin alcanzar este umbral del 4% de los votos válidos. Sin embargo, y como podremos ver en el siguiente reportaje de Ecoavisa, varios candidatos presidenciales indican que volverán a candidatizarse para una próxima contienda electoral, pero hay que tener en cuenta que si los votos que obtengan es menor al 4%, corresponderá la devolución del 50% de los recursos asignados a la campaña. 12 de los 16 candidatos a la presidencia tuvieron cada uno menos de 1%. Los 12 candidatos suman 371.400 votos, que representa el 3.89% de la votación general. De ellos, 5 se han pronunciado sobre los resultados. Nosotros vamos a continuar en la arena. Nosotros vamos a continuar en la lucha política, la lucha por los ideales, por los valores democráticos, por una democracia, por una economía que funcione para todos, están ahí, se encuentran intactos. Los demás reaccionaron en sus cuentas de X. Iván Saquicela dijo que su campaña fue pobre y que tengan la fuerza por campañas millonarias no significa que tengan la razón. Juan Iván Cueva reconoció los resultados y agradeció al país. Lo mismo hizo Luis Felipe Tillería, que añadió que el éxito nunca llega a la primera y que esto recién empieza. Jimmy Jairala en una carta señaló que el país necesita unidad, compromiso y soluciones. Ningún candidato dijo abiertamente que apoyará a ADN o a la Revolución Ciudadana. Cabe indicar que los montos aprobados para las elecciones generales del 2025 fueron para presidente y vicepresidente de 5.179.535. Quiere decir que cada candidato debería regresar $2.589.767, ya que sería la mitad del fondo de promoción electoral, el cual incluye el pago de propaganda en medios de comunicación, pero no la publicidad en redes sociales. Además, el Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas que no logran al menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas reciben una tarjeta amarilla como advertencia. Si en una segunda elección consecutiva no alcanzan este umbral, podrían ser eliminadas del registro del Consejo Nacional Electoral, recibiendo así una tarjeta roja. Las reglas están claras y es decisión de los partidos políticos y candidatos si vuelven a una segunda contienda electoral consecutiva si sus resultados han sido menores al 4%,
Pero déjanos en los comentarios qué te parecen estas sanciones y si estás de acuerdo. Además, no te olvides darle like a la noticia, compartirla y suscribirte al canal para recibir noticias de actualidad del Ecuador y el mundo. Nos vemos en una próxima.